Bueno, comenzamos. ¿Se escucha bien? En un mercado que creo que podemos, todos escuchando las presentaciones anteriores, todos coincidimos que son realmente precios bajos, y creo que voy a tratar de dar dos noticias, una buena y una mala, ¿no? Voy a empezar por la mala. La mala es que seguimos en este contexto de niveles tan bajos y nos estamos moviendo, si miran ese gráfico de los últimos 20 años de Chicago para maíz y soja, en, podemos decir, un canal lateral que son los mismos niveles de precios que vimos entre el 2014 y el 2020. La mala noticia es que seguimos con altísimas producciones a nivel global por todo lo que se ha hablado anteriormente, mejoras, innovación tecnológica, un clima que realmente no ha sido malo en ninguno de los principales productores del mundo. Y quizás la buena noticia es que ya los niveles de precios son tan bajos que empezamos a ver un incremento en la demanda. Entonces, quizás eso en lo que nos tendríamos que focalizar, o qué es lo que puede hacer que los precios desde estos niveles tengan una fuerte suba, no es una caída en producciones, porque ya prácticamente toda la campaña 24-25, bueno, ya está, la 25-26 viene bien en el hemisferio norte, pero sí un resurgimiento de la demanda aprovechando estos niveles de precios tan bajos. Y otra cosa que por ahí quiero comentar, escuchando la presentación anterior de Diego, que ponía los precios de dolor y demás, bueno, solamente en el caso del girasol los precios podían ser aprovechados hoy, pero fíjense que en este gráfico, si uno mira los movimientos que vimos entre el 2014 y 2020, entre los niveles mínimos y máximos hemos visto una volatilidad en soja de $90 por tonelada, o sea, el mercado siempre puede dar oportunidades más allá que los precios sean bajos, y en el caso del maíz, puntualmente, entre 50 y $60. Así que yo creo que vamos a seguir con una campaña de precios relativamente bajos, pero con posibilidades de una demanda que se empieza a reactivar. Bueno, y esto es más o menos lo mismo que dijo Diego, hacer los números con precios actuales, pero estar muy atentos a esas oportunidades que, como para remarcar, esas oportunidades en general duran muy poco. Si nos volvemos al gráfico anterior, las fuertes subas duraban muy poquito, y eso es lo que yo creo que va a ser el resumen de esta charla para aprovechar. Esto es justamente lo que estaba diciendo recién, ¿no? Cuando aparece esa oportunidad hay que estar preparado, por eso me parece fundamental, en especial en todos los grupos CREA que tienen todos los análisis hechos, estar bien claro y definido qué hacer si de repente tenemos una suba al mercado de un 15-20% por distintas razones, si se toma o no se toma esa oportunidad. Así que eso creo que es el principal mensaje. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo que los precios sigan con estos niveles tan bajos? Estamos en un mundo en el que hoy tenemos una situación en donde el presidente de la primer potencia global está generando una especie de parate, podemos decir, hasta que, perdón, estoy resfriada, perdón, está generando una situación de parate en la economía, a la espera de ver cómo finalmente se resuelven todas estas tarifas entre los principales socios comerciales. Ahí en la placa está cómo está la situación al 22 de agosto, que realmente viene cambiando bastante. En lo que es México y Canadá le puse unos asteriscos porque, si bien tiene ese 25% de tarifas de arancel de importación para los productos que ingresan a Estados Unidos, la realidad que gran parte de los productos están exentos de esas tarifas porque se cumple el tratado de libre comercio que tenían anteriormente. Y como más llamativo de la situación en los aranceles actuales, está Brasil con un 50%, India con un 50%. En ambos casos creo que es importantísimo tener en cuenta esos niveles tan altos porque más allá de lo que está pasando con China en la guerra entre Estados Unidos y China, estos son grandes jugadores, tanto Brasil como India, y el efecto que puede tener en el comercio global, no solamente de granos, sino desde energía hasta carne y demás, es muy importante. ¿Cuál es la principal razón de esas tarifas tan altas en el caso de Brasil? Político. Estados Unidos dice que a Bolsonaro fue arrestado injustamente, y en el caso y también se mezcla un poco todo lo que tiene que ver con que Brasil e India son parte de los BRICS, y en el caso de India,
preocupa, o sea, lo que dice Estados Unidos es que como sigue comprándole petróleo a Rusia, el castigo que tiene esas tarifas tan altas. Pero en lo que nos atañe a nosotros, lo más importante es que esto está generando que el Fondo Monetario Internacional considere que en el 2025 el mundo va a crecer menos, la economía global, que en el año anterior. Y esto se ve como muy rápidamente con lo que está pasando con los precios del petróleo. No me voy a detener en cada uno de estos detalles. Sí, les quiero mostrar que estamos hablando de un mundo que con una economía que realmente no crece como se esperaba anteriormente, estamos hablando de niveles de petróleo que no superan los $65 por barril. Y eso creo que es el principal elemento que nos confirma las expectativas de un crecimiento global menor al que veníamos teniendo en años anteriores. Ahora, cuando vamos específicamente a la oferta y demanda de granos, creo que también es importante, además de esto que estamos hablando del crecimiento en general de la economía, tener en cuenta que estamos frente a una segunda potencia global, que es China, que no está creciendo al mismo nivel que venía creciendo en niveles pre-pandemia. Estamos hablando de una segunda potencia que crece con una economía que no logra superar el 5% de crecimiento de su economía, y si bien sigue obviamente demandando todo tipo de alimentos, no lo sigue haciendo con el mismo incremento que veíamos hace unos años atrás. Entonces eso también es un elemento que justifica o que nos hace tener en cuenta por qué tenemos precios también relativamente bajos. Ahora, como para tener en cuenta algo que nunca dejó de existir desde los niveles máximos que vimos en el 2022, que es cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania, es que esa situación bélica continúa prácticamente igual. Por un lado, se ha demostrado que a pesar de todo, tanto Rusia como Ucrania siguen produciendo, siguen industrializando, siguen exportando, pero estamos entrando en otra situación que, más allá de lo que se vio de conversaciones entre Trump y Putin, la realidad es que ayer hubo otro ataque fuertísimo de Rusia a Ucrania, y hoy tenemos noticias de Ucrania devolviendo parte de ese ataque. Entonces, quizás en este contexto, este elemento en el corto plazo de alguna posibilidad de suba en los mercados, incluido también lo que hablábamos o lo que hablaron anteriormente de los precios del girasol. Así que creo que en este caso, esta situación tan terrible para el pueblo de Ucrania, por ejemplo, en el corto plazo puede generar una volatilidad con alguna suba en los precios de los granos. Yendo específicamente al maíz, el mismo gráfico que les mostré al comienzo, en este caso solamente de un año, podemos ver que el maíz en Chicago como mercado de referencia en lo que va del año perdió un 20% de su valor. Entonces, quizás eso era lo que decía al comienzo, los precios ya están a niveles tan bajos que estos mismos niveles empiezan a generar un incremento en la demanda, y eso quizás es lo que le dé la posibilidad de que estamos cerca de los niveles mínimos y de aquí en adelante empecemos a ver cierta recuperación. De todas maneras, vamos a ver que hay algunos elementos que hacen difícil quizás ver esa recuperación que sea fuerte, y ahora los vamos a ver. El principal elemento de corto plazo, podemos decir, que le sigue poniendo presión o hace que cualquier suba tenga como una especie de techo en corto plazo, es los datos de las expectativas de producción de maíz en Estados Unidos. No solamente los datos que ya sabíamos que iban a tener una producción de cerca de 400 millones de toneladas, sino la actualización que hizo Luzda en su reporte de agosto, que realmente fue muy sorpresivo. El resumen, en agosto lo que hizo Luzda fue aumentar casi 900.000 hectáreas más a las que ya había aumentado anteriormente, y el cuadrito de oferta y demanda queda para Estados Unidos con estos valores que les estoy compartiendo, que en definitiva son casi 3 millones de hectáreas más sembradas en Estados Unidos, con los rindes que tienen de promedio. Son 48 millones de toneladas más, o sea, casi una campaña entera de Argentina
de un año al otro de incremento, y stocks finales que obviamente crecen a pesar de que también se aumentó lo que es el consumo doméstico y las expectativas de exportación. Entonces, yo creo que esta relación de stock-consumo en Estados Unidos es un nivel que en general en el mercado se considera que es cómodo, o sea que no hay riesgo de desabastecimiento, y este quizás es el elemento más bajista o que le pone techo a las posibles fuertes subas en el corto plazo para el caso del maíz. Perdón, que hablo rápido y... ¿Cómo vienen esas expectativas de 425 millones de toneladas de producción? Podemos decir para todos los agrónomos que acá están, que ya prácticamente están definidas, ¿no? Está grano pastoso el lunes pasado estaba el 72%, grano maduro ya un 3% y los cultivos en condición buena excelente el 71%. ¿Cuánto es el área que tienen ahí en el mapita? Está marcado las zonas rayadas que coinciden con las zonas de maíz, que tiene algo de sequía, que no quiere decir que sea extrema, un 5% nada más. O sea que podemos decir que casi que está dentro de esas 425 millones de toneladas. Y bueno, no puse los datos del Pro Farmer Crop Tour, pero también están mostrando que las expectativas de producción, tanto de maíz y soja, son muy buenas en varios estados. La buena noticia que tiene que ver quizás con esto de que los precios bajos generan un incentivo en la demanda es que las ventas de exportación de Estados Unidos de la campaña vieja, digamos, que ya la disponible, son mucho mayores que el año pasado, y esto se da inclusive con la ausencia de China. China no viene comprando prácticamente ni maíz ni soja a Estados Unidos seguramente hasta que se defina cómo quedan las negociaciones finales entre esos dos países. Mayor consumo doméstico también en Estados Unidos y ventas de esas 425 que se van a cosechar vienen muy adelantadas y son las segundas más altas de la historia en agosto. O sea, se empieza a verificar eso de bajos precios que generan una reactivación de la demanda. Como dato adicional, hoy había noticias de que Estados Unidos mencionaba que podían llegar a un acuerdo entre China y Estados Unidos, y eso podía generar que China empiece a comprar mercadería de ese país. El otro gran tema que yo siempre pongo en mis charlas y que lo represento como un elefante, pero después que puse esto me quedé pensando cómo grafico a Estados Unidos, y a Brasil lo pongo como elefante, ¿no? Bueno, es Brasil. Estamos hablando de Estados Unidos, 420 millones de toneladas, pero Brasil no se queda atrás. 136 millones en la campaña, o sea, el viejo, digamos, el disponible, y se espera que la próxima campaña tenga 132 millones de toneladas también. Le puse un asterisco porque todavía, como la mayor parte de la producción de Brasil es la safriña, todavía no saben exactamente cuánto se va a sembrar, pero va a ser enorme. Otro dato que me parece importantísimo para los que, en relación a lo que hablaron anteriormente de tener flexibilidad en la decisión de qué sembrar para la nueva campaña, hasta los tiempos, mientras que los tiempos lo permitan, las expectativas siempre de mayor producción en Brasil se dan por el súper incremento de la safriña, que es la que coincide con la cosecha con nuestros maíces tardíos. Entonces, creo que eso también está bueno considerarlo al momento de tomar decisiones en las zonas que se pueda, de si hacer tempranos o más tardíos, ¿no? La buena noticia, entre comillas, si quieren, es que a pesar de esa mega producción de Estados Unidos y de Brasil, los dos países tienen un altísimo consumo doméstico. Estamos hablando que de esas 130 millones de toneladas, el 71% Brasil lo consume domésticamente. Entonces, entre comillas, es buena noticia porque la competencia de exportación no es tan grande como si no tuvieran ese consumo doméstico. Y por el otro lado, lo que podemos ver como quizás que pueda generar también una suba de precios es que así como Brasil aumentó el corte obligatorio de etanol del 27 al 30%, lo mismo empieza a pasar en otros países para absorber ese excedente de maíz que estamos teniendo en el mundo.
¿Qué pasa con la demanda con esto que hablábamos de China, que viene creciendo distinto, que viene tratando de aumentar su producción local de granos, de reducir su dependencia, por ejemplo, de Estados Unidos? Fíjense lo que son las importaciones de maíz de China. Hemos tenido un pico de precios que justamente generó también parte de las fuertes subas que vimos en la campaña 22-23, pero en las últimas campañas hemos visto una fuerte caída en la demanda de importación de China, y fíjense que donde dice 25-26 estimaciones de Luzda, habla de 10 millones de toneladas, mientras que de importación, mientras que sería el equivalente USDA de China, habla que solo van a importar 7. Entonces tenemos una gran oferta desde los grandes productores y una demanda que no sigue al mismo ritmo que ese incremento tan grande de producción. Cuando vamos al plano local, y también en línea con lo que se vino hablando en las charlas anteriores, se espera, estos datos son del informe de pre-campaña de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, un incremento de producción a nivel local, cosa que también hay que tener en cuenta al momento de tomar decisiones de si empezar a poner precio o no para la próxima campaña. Así que este dato me parece que es súper importante, en especial teniendo en cuenta que en el hemisferio norte va a haber muchísimo más maíz, y que en el hemisferio sur todavía hay mucha maíz de la safriña, que fueron 110 millones de toneladas, que no se han comercializado. Y además también queda maíz disponible, ¿no?, acá en Argentina. Entonces, algo que me hacían una consulta o un comentario ayer, me decían que a estos niveles de precios internacionales y locales, a los productores no les cierran los precios. Entonces me decían, bueno, en Estados Unidos no van a salir a vender a estos precios. La realidad es que en algún momento van a salir a vender, porque en algún momento van a tener que vender, porque después se va a sumar también la cosecha de soja. Entonces creo que si bien podemos tener oportunidades de alguna suba puntual, remarcaría que serían oportunidades para aprovechar. Así que eso creo que es importante tener en cuenta. ¿Cuánto hay de la nueva campaña con precio? 0. Obviamente, en relación con todo lo que estuvieron conversando en las charlas anteriores, los precios no cierran, no son tentadores, pero no dejaría de tener en cuenta el panorama internacional, más la mayor expectativa de producción argentina, y más que en algún momento los productores van a tener que salir a vender mercadería. Tampoco hay declaraciones juradas de la nueva campaña. Así que corto plazo creo que estos son los elementos, si queremos, bajistas, y si quieren, entre comillas, alcista, que en realidad no es de la 25-26, es para lo que queda de maíz actual. Los exportadores en volumen hoy tienen DJs que podríamos decir están neutros, no están ni comprados ni vendidos, pero en precios sí necesitan que el productor vaya vendiendo la mercadería del disponible. Y mediano plazo, los brasileros no vendieron mucho, o sea, queda maíz de safriña por vender. Los farmers no vendieron mucho, van a tener que vender, y localmente se va a sembrar más. Entonces, tendría en cuenta todos esos elementos. ¿Qué niveles tenemos? Bueno, ya los estuvieron conversando en las charlas anteriores, no me voy a detener demasiado. Tenemos todavía un nivel de derechos de exportación de $20, como para tener en cuenta, si alguien es optimista que en la próxima campaña puede haber un cambio en ese sentido. Rápidamente vamos a ir a soja. Fíjense que la soja, hemos visto en estos últimos días una más que interesante recuperación en Chicago. Cuando lo miramos quizás en un más largo plazo, vemos que desde el 20 de junio más o menos perdió un 8%, post reporte de Luzda de agosto recuperó un 8%. O sea, ha tenido una más que interesante recuperación, pero sigue en niveles mínimos desde el 2020. Podemos ver que pase algo que genere mayores subas en el corto plazo. Hemos visto que en Estados Unidos ya se hizo un nuevo mandato de biodiesel en Estados Unidos, que fue muy alcista en su momento para el aceite de soja, y hoy se está hablando que puede tener algún condimento adicional alcista
también para el aceite de soja. Bueno, acá yo lo puse como una pregunta más de economía, si querés, o de nuestro ingreso como país. Es alcista en Estados Unidos esa noticia de mayor uso de biodiesel en Estados Unidos, pero creo que es un riesgo para Argentina, porque esa mayor molienda de soja y mayor uso de aceite localmente genera una mayor oferta de harina de soja, ¿no? Y entonces, estos son los precios de la harina de soja en Chicago en los últimos 20 años. La harina llegó a estar niveles mínimos desde el 2016. Entonces, creo que es algo que a nivel país es importante que tengamos en cuenta, que nuestro principal producto de exportación puede tener mayor competencia en las próximas campañas. La buena noticia es, el gráfico este es en un año, es que vimos, después del reporte de Luzda, una buena recuperación de la harina de soja, así que eso podemos decir que reactivó esa demanda. ¿Y qué es lo que generó esa recuperación que vimos en los últimos días en Chicago? El reporte de Luzda, que así como fue muy bajista para maíz, podemos decir que fue muy sorpresivo alcista para soja. Incrementó en 1 millón de hectáreas más el área sembrada, redujo en 1 millón de hectáreas más el área sembrada de soja y dejó una situación que podemos decir es, solamente mirando este cuadrito, es muy alcista. 2 millones de hectáreas menos sembradas con soja, 2 millones de toneladas menos de producción de Estados Unidos y una relación stock-consumo que cuando uno, después de muchos años, venía evaluando los gráficos de stock-consumo en Estados Unidos, una relación de 6,6% era súper alcista, muy alcista. ¿Qué está pasando ahora, más allá que vimos subas? La realidad es que hace 10 años no existía la fuerza que tiene Brasil hoy. Estamos hablando que Estados Unidos va a producir 117 millones de toneladas, que son 2 menos que el año pasado, pero cuando vamos a ver cómo viene esa producción y qué es lo que produce Brasil, vamos a entender por qué, a pesar de esa relación de stock-consumo tan baja, la soja no voló mucho más de lo que está recuperando. ¿Cómo vienen los cultivos? Formación de vainas 82% el lunes. Los cultivos en general vienen bien, con algo de sequía un 9%. Y el Pro Farmer Crop Tour muestra resultados en general que son alentadores. Bueno, y acá está de nuevo el elefante. En soja sí es un bestia. Brasil, o sea, estamos hablando de 118 millones de toneladas de producción de Estados Unidos y estamos hablando de que la nueva campaña, Brasil tendría 176 millones de toneladas. Entonces, una relación de stock-consumo muy alcista en Estados Unidos con un Brasil que hace 10 años producía 50 millones de toneladas menos, es muy distinta a esta situación. Entonces, por eso insisto que el mundo viene cambiando muchísimo. La buena noticia es que a medida que van teniendo más producción en Brasil, aumentan su consumo doméstico, entonces nos van compitiendo quizás un poco menos, pero de nuevo lo mismo que comenté en Estados Unidos, si muelen más, esa harina que les puede llegar a sobrar va al mercado de exportación y en definitiva nos pueden generar una competencia. Bueno, esto queda grabado, Richard, ¿no? Así que después en todo caso la gente lo puede ver en detalle. Esto es el aumento de área sembrada en Brasil, que es impresionante, y la evolución en los últimos años, lo que se espera para la campaña próxima es un incremento de 1,5% en el área, pero si se fijan viene cayendo muchísimo ese incremento anual. Entonces, de nuevo, estos bajos precios que tampoco les sirve a los productores brasileños pueden hacer que en una próxima campaña quizás veamos una menor área de soja. La soja nueva, casi 300, pero por lo que vimos anteriormente no cierran los números, pero lo tendría en cuenta, con un nivel de derechos de exportación que a pesar de la baja son $100 por tonelada. Entonces, en el caso de soja, si hubiera, ahora vamos a escuchar a Sucho, a ver si nos tira alguna buena noticia. Si hubiera alguna expectativa de alguna baja adicional en la próxima campaña de derechos de exportación, en soja sería muy significativo. Así que eso es para tener en cuenta. Ya Richard me va mirando que me tengo que apurar, ¿no? Ok.
Tipo de cambio mayo 1672, después también nos va a tirar la posta Sucho. Así que como para resumir, la de la soja nueva en el corto plazo, si tenemos un mercado de maíz que sigue pesado, es muy difícil que la soja solo se independice por el uso que comparten, especialmente lo que es consumo animal, ¿no? Y en el mediano plazo, Estados Unidos viene fantástico, y vamos a empezar a seguir de cerca las expectativas de siembra, principalmente de la safriña en Brasil. Y como alerta puse en el mediano plazo, tienen mucho por vender todavía en soja en Brasil y esa mayor competencia que nos pueden hacer por la harina. Vengo bastante bien igual con el tiempo, no pude tomar mate, pero bueno. Y rápidamente vamos al girasol. Girasol del disponible, digamos, el viejo. Ha sido una campaña muy buena en cuanto a producción, con un incremento muy fuerte de producción. Con precio del disponible, digamos, hay 3 millones de toneladas, se cosecharon cerca de 4,7 de acuerdo a la bolsa. Un nivel de comercialización mucho mayor que el año pasado, que también fue menos la producción. Bueno, y eso también generó en cierta forma que los productores en general aprovecharon muy bien cuando hubo suba de precios. Los compradores aprovecharon muy bien hacerse de mercadería, entonces quizás ahora en el corto plazo cuesta un poco más ver una demanda súper activa. Pero la verdad que ha sido en general una buena campaña. Ahora, pensando en la 25-26, se dan como dos fuerzas contrapuestas, ¿no? Por un lado, acá en este mapa está marcado en azul los principales productores a nivel global y en rojo los principales importadores de girasol. ¿Qué podemos ver o sacar a conclusión en esto? Que hay una cierta recuperación de producción a nivel global, vamos a ver que es menor a lo que se esperaba originalmente, y por el otro lado que entre los tres grandes productores, estamos hablando de Rusia, Ucrania y Unión Europea, se espera una producción de 40 millones de toneladas de girasol, que más allá que vamos a ver que es menor que lo que se esperaba anteriormente, tengamos en cuenta que con una producción de Argentina, que en general está entre 4 y 5 millones de toneladas, que el hemisferio norte esté a punto de cosechar en septiembre-octubre 40 millones de toneladas, nos pone quizás un techo a las posibles subas de corto o mediano plazo en el caso de girasol, ¿no? Ahora, ¿cuál es la otra pata, digamos, de lo que viene pasando con las expectativas de producción de girasol? Esto es lo que estimaba el USDA hace 2 meses más o menos, un fuerte incremento de producción a nivel global de 8,3% respecto a la campaña pasada, con Ucrania más que nada con un fuerte incremento, y también con la Unión Europea. Esto lo estimaba hace 2 o 3 meses. Después empezó a haber un poco de sequía en las zonas productoras. ¿Y qué es lo que estima el USDA? O sea, cuando uno miraba esto, no había muchas posibilidades de suba de los precios porque había un incremento de producción importante respecto a la campaña pasada. Pero se empezaron a hacer ajustes y Rusia va a tener un incremento de producción importante, de 6,5, pero fíjense que Ucrania va a tener un leve incremento respecto a lo que se pensaba originalmente y Unión Europea va a tener una caída. Entonces, cuando uno va a la recuperación de producción a nivel global, no es tan grande, o sea, es un 5%, sigue siendo recuperación, pero menor a lo que se esperaba anteriormente. Así que ahí hay como una chance de alguna mejora. Vamos a ver qué es lo que pasó con el aceite de girasol. Ahora, creo que es importante para los que están esperando más subas de precios en el corto o mediano plazo, tener en cuenta que en breve entra toda la cosecha del hemisferio norte. Entonces, también es una cuestión de ser muy finito con si aparece una suba de precios, quizás aprovecharla. La buena noticia también en esto de los precios FOB de aceites vegetales es que también se empezó a ver desde en los últimos meses una recuperación tanto del aceite de palma. Esa recuperación es como que empuja al resto de los aceites. El aceite de girasol también ha tenido cierta recuperación y tiene que ver con esto, ¿no? De un incremento de demanda, por un lado, por mayor uso de biodiesel en muchos casos, que arrastra al girasol,
que no por el uso como biodiesel, sino porque arrastra y se van arrastrando todos los precios de los aceites. En este caso, el aceite de girasol, desde los mínimos que tuvo junio a nivel global, como referencia, ha tenido una recuperación de un 8%. Entonces, ese dato creo que también está bueno. Si se ve alguna demanda local con un incremento de precio, de nuevo, me parece que es una oportunidad de aprovechar. Otro dato que está favoreciendo esta suba que estamos viendo es lo que comentaba antes, el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, que en estos días, lejos de, digamos, de calmar la situación, está en una situación peor. ¿Qué es lo que espera la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para... seguramente ya lo han conversado antes, ¿no? O sea, no lo conversaron. En su informe de pre-campaña espera un incremento también en el área de girasol, un 18% más. O sea, creo que es importante también cuando están definiendo toda la siembra, como decían recién, la flexibilidad en definir qué cultivo y demás, y en especial sabiendo que los precios, fue el único precio que dijo Diego, que era para aprovechar, ¿no? Bueno, un 18% más de área espera la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, así que creo que es importantísimo tenerlo en cuenta. Y otro dato importante es que de ese aumento de área, lo que es NEA, es principalmente donde también se ven más incrementos, o sea que eso va a ser un primicia que para el que todavía tenga girasol disponible, creo que tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Así que corto plazo, en poco tiempo ingresa la cosecha al hemisferio norte. Si este recrudecimiento entre Rusia y Ucrania hace que se complique la cosecha de girasol o lo que es la molienda o lo que es el envío de mercadería al exterior, da subas de precios, me parece que es para aprovechar. Mediano plazo, la producción global es menos que las que se esperaba, pero va a ser mayor que la campaña anterior y en general se espera esa mayor demanda que está haciendo que los precios de los aceites estén recuperando. Conclusión, y termino bastante bien, Richard. Conclusión. Creo que el contexto global y local sigue siendo totalmente desafiante. Me pareció muy bueno la última charla de Diego, que decía de ser mucho más, yo creo que todas las campañas, los productores son así, bueno, cada vez tienen que ser más con niveles de precios bajos, arranque con todas las mejoras y ajustes que se pueden hacer en la parte productiva, desde los costos, mayor tecnología, más eficiencia. Me parece que es muy bueno que en muchas zonas, en algunas se están pasando de humedad, pero en otras, para encarar la gruesa, con muy buen nivel de humedad, eso ya asegura una buena expectativa de producción en muchos casos. Y bueno, y una vez que se asegure toda la máxima eficiencia en lo que es la producción, obviamente no descuidar todo lo que tiene que ver con la parte comercial. Y de nuevo, lo que predije primero, estar súper atentos a oportunidades, porque en el contexto global de gran producción y una demanda que sigue estando relativamente estancada, se pueden dar oportunidades, pero en general duran poco y si uno no las aprovecha, te las puedes perder, ¿no? Y más el productor que está trabajando en el campo y demás, que no, de repente le dicen, subió $30 en la semana y capaz que no lo vio. Si ya tiene la orden pasada, por ejemplo, puede aprovecharla. Así que bueno, eso ha sido todo. Cumplí bien con el tiempo. Excelente, no muy bien, no muy tomé bien. ni un mate. Felicitaciones, ahora te podés tomar algunos mates. Un par de preguntas, Pauli. Una es el tema del área, ¿no? Vos lo fuiste comentando. Cuando uno estima maíz, y además yo lo hago entrevisto a empresas y todos me dicen, che, maíz se está agotando, y se están agotando los ciclos completos. Si bien se habló de siembras tardías y todo, da la sensación de que mucha gente se va a jugar. Eso, en teoría, agronómicamente representaría buen rendimiento, más rendimiento, un ciclo completo, sembrado a tiempo, con agua en los perfiles, en donde se pueda, y un aumento del área, vos dijiste 9%, es casi un palo más. Girasol, el cultivo estrella. Viene 3 campañas siendo cultivo estrella, vos lo planteás, creo que son 400, 500.000 hectáreas más, el sueño de 500.000 hectáreas más en el NEA se cumple. Y sorgo siempre tiene su nicho, ¿viste? Cuando hablo con los sorgueros me dicen, el año pasado un palo 100, este año un palo 400, dicen algunos, criaderos, ¿viste? Que están muy embalados, también vendiendo su semilla. Para mí ese es un indicador muchas veces. Cuando yo hago la cuenta, se me da un palo y medio. Eso va a ser 1,5 millones menos de soja.
¿no? Ahora, si vos analizás un poco, y acaba la pregunta, lo que vos venías planteando es como que nos descalzamos de lo que por ahí van diciendo los mercados en términos de relaciones, stock y venta, ¿no? Como que si vos dijeras, nosotros vamos a hacer más o menos soja y parecería como que el más ajustado es soja, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabés que Luzda estima para la nueva campaña 2,5 millones menos de toneladas para Argentina? En relación a esto que vos estás mencionando. Y sería un millón de hectáreas, ponerle promedio, claro, 2,400, sí, una cosa por el estilo. Sí, de todas maneras creo que, y en esto por ahí de lo que venían hablando anteriormente, de que en muchos casos todavía se puede afinar esa relación. Yo tengo clientes que de repente iban hace 2 meses a maíz, mucho más, y dejaban soja, y ahora con las últimas bajas del maíz y la suba de la soja, empezaron a decir, no, achico maíz y me voy a soja. Entonces creo que todavía falta... Comparto esa visión porque hacia el norte no es tan clara, o sea, se sigue discutiendo, se sigue mirando. O sea, está claro que hay muy buenas condiciones, todo lo que vos dijiste es cierto, pero los números y los costos son prioritarios. Ok, bien, pero esto para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque da la sensación como que, bueno, fuéramos medio a contramano. Si bien es cierto, y creo que lo comentabas vos o Diego, que nosotros el maíz acá ya nos sirve para cualquier cosa. Antes, viste, el maíz consumía 10, 12 millones de toneladas, hoy consumimos más de 25 y seguimos, ¿no? Y con el boom ganadero, más todavía, porque hay mucha gente que está tirando a engordar más, a alimentar mejor las vacas, así que siempre el maíz en el fondo tiene su lugar. Te hago otra. Diego contaba el precio de la felicidad, decía, ¿no? Como el precio objetivo, porque dice, y vos lo mostraste ahí en el P por Q, si los precios ya nos da la sensación que es esto, y que no se van a mover, como estadísticamente mostraste, 2014-2020. Digamos, la variabilidad va a ser muy poca. Hay que jugar, me parece, mucho más a estrategias comerciales, ¿no? Y entra una sofisticación en esto, y me parece que también, lo vamos a hablar con Sucho, se apalanca con que vos digas, bueno, ok, la vendo. Sí, pero no la estás vendiendo a 250 el trigo. Bueno, vendelo a 219 o 215 y trabajalo. ¿Cómo ves este tema de el precio de la felicidad, ese precio objetivo atado a tu expectativa de margen y no tanto a las expectativas de lo que puedan subir los precios? Bueno, yo creo que Sucho va a hablar después, o sea, estamos teniendo una volatilidad tan alta que de repente lo que quizás era un super negocio hace un mes, de hacer tasas y demás, de un día para el otro te cambia, o al revés. Yo la verdad soy bastante conservadora y creo que pondría muchísimo foco en la parte productiva. Más allá de, o sea, si los precios, igual de todas maneras en ese gráfico, Richard, la soja en ese periodo del 2014 al 2020 ha tenido variaciones de $90, o sea que, y maíz de 50. Pero suponiendo que los precios sigan estables así, trataría de por todos los medios asegurarme la pata de rindes y de buena producción, y después todos los aditamentos de la ingeniería comercial que vos decís y que yo me dedico a eso, los tendría como para hacer un plus, ¿no? Pero pensate esto, ¿no? Sí. Inventarios altos. No vendimos tanto de ninguno de los cultivos este año. Y además estamos apuntando a tener más rendimiento. Sí. O sea, vamos a tener puré de todo, ¿no? Sí, bueno, pero no sé adelantarse. No sé qué opinan los otros ingenieros. Me parece que yo preferiría, por más que ese aumento te pueda generar una caída de precios, asegurarme la parte de producción. Y otra cosa, ¿no? Pensá que nosotros cada vez, lamentablemente, vamos perdiendo más relevancia en la determinación de precios. O sea, si nosotros tenemos 2 millones de toneladas más o menos, frente a una producción de 425 de maíz de Estados Unidos y 136 de Brasil, en cierta forma no es que vamos a desplomar el mercado. Entonces, apuntaría mucho a la parte productiva, eficientización de costos y demás. Y toda esa parte, si querés, de ingeniería comercial, obviamente que la haría, porque además es lo que yo me dedico, pero lo tendría siempre como un plus, ¿no? Lo que sí haría es cubrir en cierta forma los costos con niveles de precios, o sea, una soja de $300, más allá que no eran los precios que cierren. Yo tengo clientes que muchos dicen, a mí una soja de $300 para empezar a poner precio de la nueva, me gusta. ¿Y maíz cuánto? Y los $180, algunos también lo empiezan a ver. Paulina, lo que pasa es que $300 es un muy buen precio para el norte y es un pésimo precio para el sur.
Bueno, claro, ves, ahí está, por eso es que Bueno, yo depende, nunca... claro, en qué geografía estás. No, y además, viste que yo nunca digo hagan esto o hagan lo otro, porque es totalmente variable, ¿no? Entonces, pero sí creo que en los casos que sí sirve, lo mismo que comentaban anteriormente, en el caso del girasol, el que tiene y le gusta el precio y le da una rentabilidad y le da el precio de felicidad, que ¿cuánto más podés esperar, no? Entonces, lo que sí te cierra, tratar de ir asegurándolo. Por esto que estamos hablando, porque puede durar poco. Y en el caso que, además en general la gente no sale a vender todo, ¿no? Y después vas haciendo por supuesto. escalera para arriba. Che, te hago la última para cerrar, porque no hablamos de trigo, me encantaría por ahí tirar algún comentario en el área del sudeste, es clave, ¿no? En algún momento pensamos que podíamos llegar a 7.2 millones de hectáreas, después llovió, viste, complicó un poco la siembra en algunos casos, en otros no, después estas últimas lluvias fueron bastante fuertes en lugares, no se sabe bien. Yo le preguntaba a Jorge hace un rato cuánto dura un trigo y de repente con este charco de agua con 80 milímetros arriba y napas. Pero ponele que haya 6.700.000 hectáreas que podamos cosechar, yo le puse 2 rendimientos, promedio, 2.8, 3, 19, 20 millones. En algún momento pensé que podíamos llegar a 22. 19, 20 millones y todo lo que falta por vender. Y ahí estamos un poquito más cerca para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué manejarías? Ya ahora que se está definiendo un poco el rendimiento. Un aditamento, ¿no? Pero lo más probable con el agua esta que tengamos que la calidad no sea buena. O sea, como país, ¿no? Con tanta... Es un escenario que vamos a vender un poco más. Pero de peor calidad. Sí, bueno, en el caso del trigo, que como vos decís ya estamos jugados, y el que sí va a tener producción, ya sabe, en muchas zonas sí vienen con buenas expectativas. La verdad es que no esperaría demasiado poner pisos de precio, y en todo caso después ves de qué manera podés cubrirte al alza, o lo que no vendés te va a quedar para cubrir al alza. Porque se suma que todavía queda algo de trigo viejo del 24-25 y de la nueva campaña. Y quizás lo más bajista es que hay 0 declaraciones juradas de ventas, o sea, no sabes cuánto los exportadores van a necesitar o qué demanda van a tener. Y en precios también, creo que, o sea, sumando lo que hay a término, los futuros, no llegás a 800.000 toneladas de mercadería con precio. Con el número que vos... ¿Cuál es tu número que dijiste? 19, 20 millones. Bueno, 19, 20 millones. Lo tiré siendo conserva, yo creo que puede ser más. Vamos a ver qué pasa. A ver Tus multiplicaciones. No tenemos podredumbre de raíz en trigo. Pero bueno, tenés algo de trigo viejo, sin precio todavía. Y en poco tiempo vas a tener el nuevo, que hay nada más que 800.000 vendidas, sin la exportación que haya hecho el negocio de afuera. Hay volumen. Es volumen. Sí, y sí. De nuevo, no les cierra los $200 o los 190, pero hay muchos productores que sí o sí van a tener que vender. Entonces, si vos sos de los que sí o sí vas a tener que vender en cosecha, es demasiado jugado esperar a vender en cosecha, ¿no? Y un dato también importante en esto, que de ese aumento de producción o de área que se espera, también gran parte es del NEA y NOA. Entonces, ese trigo también va a salir más temprano que el resto. Entonces, y compite con el inventario del que le quedó. Quizás una cosita que nos puede, si querés ayudar en cierta forma, es que si sigue la guerra entre entre Brasil y Estados Unidos, Brasil en general, cuando nosotros nos ponemos medios caros, compra de Estados Unidos. En este contexto, si Estados Unidos le sigue dejando esas 50% de tarifa, es probable que no le compre. Claro, igual nunca son más de 700.000 toneladas, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Todo suma, sí, clarísimo. ¿No? Y acoplando un poco la agronomía con los mercados, si yo tuviera un buen trigo, diría esto sí lo bolsa con calidad, me lo guardo, después lo voy a ver a la gente de la molinería, que son como 3, 4 millones de toneladas, y me lo guardo para venderlo más adelante, ¿no? Sí, es que es fundamental lo que vos dijiste. Los que sí o sí saben que tienen necesidad de plata y financiamiento, que después si está carísimo el financiamiento y necesitas sí o sí vender en diciembre, es una situación. Ahora, si vos tenés espalda y sabés que no necesitas vender, es otra. Te lo cuentas atrás. Claro. Bien, muy bien, excelente, Paulina, gran aplauso. Gracias. Mostrá el termo, por favor, que el auspiciante de tu bloque. El mate no lo puedo tomar más porque no está curado y además no tengo edulcorante, así que... Mirá, todo junto. A ver, señor director, vemos a nuestro auspiciante de este bloque.